Hola hermosos, buenas tardes. Ya estamos en un vlog más de tu canal Charlas con Alex Sierra. Y hoy vamos a tocar el tema del duelo, las etapas del duelo, las 5 etapas del duelo a través de una pérdida, ¿sí? Puede ser una pérdida de un ser humano que falleció o incluso hasta la pérdida de un ser humano que se fue. Entonces, dicen que en esto se ve más en lo que es la psicología clínica, lo que son las etapas del duelo, y dicen que esta parte es la que más afecta a nivel psicológico a un ser humano. Esta pérdida y sobre todo la pérdida ya física, ¿no? Cuando nuestro pariente, nuestro amigo, nuestra pareja ha fallecido, es el dolor más grande que puede percibir un ser humano. Y hay una psicóloga que hizo estas 5 etapas del duelo que se llama Elizabeth Kluber, que la hizo en 1969. Ella hizo estas 5 etapas donde determinó la manera en la que piensa una persona que ha perdido un ser querido, la manera en la que siente esta persona y que es necesario en determinado momento pues cubrir todas estas etapas, porque si no cubrimos todas las etapas no va a haber un proceso bien y no se va a poder cerrar un círculo. Entonces a veces las etapas no se dan en el orden que vienen escritas, pero sí se tienen que dar, y hay veces que la gente se queda estacionada en una de estas partes y no puede brincar y no puede salir de este proceso. Entonces sí es necesario que como seres humanos identifiquemos, que necesitamos la ayuda, porque a veces ante la pérdida del ser humano viene tanto la negación que creemos que pues un día va a pasar, un día voy a estar bien, un día voy a poder estar bien sin esa persona, y lo que vamos haciendo cada día es estar viviendo justamente de ese pasado y estar viviendo justamente de los recuerdos y de las cosas. Entonces sí es necesario en ese momento pues identificar que tengo un problema y que es necesario que yo empiece a pasar este proceso del duelo. Y entonces el primer proceso dice que, según el modelo de Ross, dice que la primera etapa es la negación. Y dice que el hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto permite amortiguar el golpe y aplazar todo el dolor que nos produce esa noticia. Aunque parezca una opción poco realista, tiene una utilidad para nosotros, para nuestro organismo, ya que ayuda al cambio de estado de ánimo, que no sea tan brusco y que no nos dañe, ¿sí? En esta parte de la negación nos cuesta mucho aceptar, ¿no? Y sobre todo cuando las muertes son por accidente, todavía es más complicado. Y más complicado aún cuando no hemos visto el cuerpo. O sea, cuando no lo vemos físicamente el cuerpo, todavía la negación es más persistente. Aún sabiendo que un ser humano vivió un proceso a lo mejor de enfermedad, que tal vez lo viste morir, cuesta mucho trabajo. Mayor trabajo cuesta cuando el cuerpo no lo vemos, porque en automático nuestra mente se cierra a la idea de que él ya falleció y estamos esperando que un día llegue por la puerta, que un día nos hable por teléfono, que un día vuelva a la casa. Entonces esta etapa de la negación es sumamente importante. Sí hay que aceptarlo, sí hay que aceptar que esta persona ya no va a estar con nosotros, va a ser doloroso, a veces va a ser con mucha ira, a veces con mucha tristeza, a veces con mucha angustia, ¿no? Muchas de las veces es más la angustia que se vive, la ansiedad por querer que pues un día entre por esa puerta, porque un día nos hable y nos diga, pues no fue una broma, ¿no? Así como que estaba de parranda, no andaba muerto, andaba de parranda. Entonces esta etapa de la negación, nosotros tenemos que hacerlo verbal, o sea, no nada más es el pensarlo, sino tenemos que verbalizar nuestro acto, nuestro hecho. Entonces si es todos los días parar y decir ya no está, ya está muerto, ya no va a regresar, ya no me va a hablar, ya no voy a convivir con él. Es importante que nosotros nos lo repitamos, porque nuestra mente va a empezar a registrar que esa persona ya no está con nosotros. Entonces sí tenemos que verbalizar, no nada más el hecho de pensarlo, sino también el hecho de verbalizar que esa persona ya no va a estar con nosotros, porque si no, entonces la negación va a ser mucho más tiempo, la negación va a estar muy persistente y vamos siempre a estar con el sueño o con la ilusión de que un día va a aparecer en esa puerta esa persona que tanto pues nos dolió perder, ¿no? El otro punto
Es la etapa de la ira. Dice que la rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son frutos de la frustración que produce saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir esa situación. El duelo produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre su causa, porque la muerte no es reversible. Además, la muerte es percibida como un resultado de decisión y por eso se buscan culpables. Esta etapa de la ira es bien común en nosotros los seres humanos. Aparte de que nosotros somos intolerantes a la frustración, los seres humanos lo que menos aceptamos es la frustración. Y la frustración es a través de que los demás no actúan, no piensan y no nos dicen lo que nosotros quisiéramos que actuaran, que pensaran y que nos dijeran. Entonces, cuando la muerte es muy repentina de nuestro familiar, pues obviamente va a haber mucha rabia. Y aparte, hay personas que no nada más se resienten con la persona que le provocó la muerte, sino se resienten incluso hasta con el muerto. Hay veces, no es en balde cuando dice la gente, quisiera sacar al muerto y agarrarlo a chingadazos, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros le echamos la culpa a la persona que falleció, quisiéramos agarrarlos a golpes, quisiéramos agarrarlo a insultos, incluso mucha gente quisiera hasta matarlo con sus propias manos, ¿no? Entonces, sí es importante entender que estamos frustrados porque era algo que no esperábamos, porque era algo que no queríamos, incluso hasta aunque lo quieras. Hay gente que a través de la negación la manejan por el sentimiento de culpabilidad. Hay veces que se deseó tanto la muerte de esta persona y sobre todo pasa con los hijos, con la pareja y con los padres. Cuando nosotros en algún momento quisimos o deseamos o anhelamos o pensamos que por qué no se muere y por qué no me deja en paz y por qué no me deja vivir la vida, cuando llega esta situación nos cargamos de culpa y nos cargamos de frustración y nos cargamos de resentimiento. Entonces, lo único que hacemos es culpar a los demás, ¿sí? Buscamos un culpable para no sentirnos tan culpables, porque muy en el fondo sí nos sentimos culpables, incluso de que se haya ido esta persona. Entonces es necesario que sí trabajemos esa etapa de la frustración, de que las cosas tuvieron que ser como tuvieron que ser, que nosotros no tuvimos nada que ver, que incluso otra persona no tuvo nada que ver, porque aunque haya sido causada la muerte por algún accidente, porque a lo mejor, pues no sé, comúnmente pasa de que el otro iba borracho y nuestro familiar pasó en el momento equivocado, a la hora equivocada y en el lugar equivocado, y bueno, pues a él lo tuvo que pasar el fallecimiento. O sea, también entender que, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, porque era el momento que tenía que pasar, porque a lo mejor hubiera sido en ese momento y en ese lugar la muerte, pero pudo haber sido en la casa, a lo mejor en su cama, a lo mejor bañándose, a lo mejor sin que hubiera un intermediario de por medio. Entonces, aceptar que las cosas tenían que haber pasado en el momento, como pasaron, de la manera que pasaron, y solamente entender que nosotros no tuvimos la culpa, pero que tampoco esa persona tuvo la culpa, que las circunstancias, que la vida así tuvieron que haber sido, y ante esas cuestiones pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces sí entender que la frustración la tenemos que manejar nosotros, que la ira la tenemos que manejar nosotros, porque la ira es a través de que de esa frustración que nos genera que no pudimos hacer nada o que hubo otro de por medio. Por eso nos enojamos. Entonces, en el momento que nosotros entendemos y en el momento que nosotros aceptamos que las cosas pasaron así, nuestra ira empieza a disminuir y entonces podemos ver las cosas de muy diferente manera. El tercer punto dice que es la etapa de... Dice, en esta etapa se intenta crear una ficción que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún modo ofrece la fantasía de estar en control de la situación. Hay veces que la gente se siente Dios o quiere ocupar el papel de Dios. Y en ese momento te empiezas a recriminar el hecho de que tú no pudiste hacer nada. Y empiezas a recriminarte que no estuviste en el lugar para apoyarlo, para ayudarlo, y entonces eso también asume que la persona no está muerta. El hecho de negarnos ante esa situación y el hecho de negarnos ante la pérdida ya definitiva de este ser humano nos hace crear etapas en las que nosotros mismos no vamos a poder manejar. Y entonces nos negamos, y en esta parte de la negación entra cuando la mayoría de la gente que no acepta que la persona ya no está, quiere tener la ropa como la tenía, no quieren tirar absolutamente nada,
La etapa más difícil en esta etapa de la negación es cuando son niños, ¿no? Cuando son los bebés, cuando son los hijos, los que fallecieron. Queremos tener el cuarto intacto, queremos tener acomodado incluso hasta el regadero que en determinado momento tenía antes de su partida. Ya no queremos quitar ni tirar los juguetes, ni tirar la ropa cuando es necesario. Es necesario en esta etapa, cuando más nos estamos negando, agarrar las cosas que ocupaban, los juguetes, la ropa, las cosas personales, agarrarlas, meterlas a una bolsa y tener que tirarlas, pero conscientes, o sea, decir, bueno, ya no está, ya tengo que deshacerme de esto. Comúnmente mucha gente prefiere mejor regala la ropa o que regala los juguetes a niños a lo mejor que no lo tienen o a personas que no lo tienen, pero sí es importante hacerlo consciente, o sea, en el momento que estamos tirando las cosas, que sea consciente, diciendo y verbalizando, ya no está, ya no las voy a ocupar, a mí de nada me sirven, a él tampoco le sirven o a ella tampoco le sirven, porque ya no está con nosotros, y en ese momento vamos a empezar a trabajar mejor nuestra parte de la negación, ¿no? El otro punto es la etapa de la depresión, y muchas de las personas, bueno, dice aquí que la etapa de la depresión, que no es en sí el tipo de depresión que se considera como trastorno mental, sino un conjunto de síntomas similares. Dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío porque el ser querido ya no está aquí. Esta etapa de la depresión, mucha gente se la quiere evitar o mucha gente la exagera. Hay gente que no quiere vivir esa etapa de la depresión, y entonces empieza a hacer actividades fuera de lo normal, empieza a tener más trabajo, empieza a tener más actividades a lo mejor sociales o a lo mejor en cuestiones de ejercicio, empieza a comer más, empieza a dormir más, empieza a dejar de comer, empieza a dormir menos, y entonces nosotros vamos acrecentando esa depresión. Hay gente que la quiere evitar, porque una depresión se tiene que vivir, te tienes que llorar, te tienes que encerrar en tu cuarto, tienes que estar mentando madre si tú quieres, reclamándole a alguien. Es una etapa en donde la tienes que vivir, porque en la manera que tú empieces a posponerla y a postergarla, esa etapa de la depresión va a ser mucho más profunda y va a ser durante mucho más tiempo que el que se tiene que vivir normalmente. Un proceso de duelo, lo más que se puede tardar es 1 año y medio, porque después ya se vuelve patológico. Hay gente que en 6 meses, que en 1 año sale muy bien del proceso del duelo. Hay gente que sí tiene que ajustarse al 1 año y medio, pero sí es necesario vivir esa etapa de depresión, dormirte, chillar, berrear, patalear, reclamar. A lo mejor si no quieres comer no comas, a lo mejor si no quieres dormir no duermas, o quieres dormir mucho pues duerme, quieres comer mucho come mucho, pero sí tienes que vivir ese proceso como es, porque entre más lo estés tratando de evitar, tarde o temprano va a ser algo que vas a tener que vivir, y hay veces que se viven las cosas peores todavía después. Y la etapa de la aceptación, que es el 5.º punto, dices, es en el momento en el que se acepta la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. Y eso no quiere decir que lo tengamos que olvidar, y eso no quiere decir que ya no lo tengamos que recordar. Cuando nosotros sabemos que ya hay una aceptación, es cuando puedes recordar a esta persona, puedes hablar de esta persona, y ya no te va a causar el dolor ni la frustración que antes te causaba. Ya vas a poder ver como algo natural, que ya no esté contigo, que ya no viva contigo, que las cosas las vas a tener que hacer sin él o sin ella, y que en determinado momento tú vas a estar bien. Cuando ya vivimos y aceptamos este proceso, es cuando podemos hacer nuestras cosas y nuestras actividades sin él o sin ella, sin ningún dolor, sin ningún reclamo, sin ninguna frustración, sin ninguna negación, y en ese momento habrás cumplido esta etapa del duelo. Yo espero que estos puntos te sirvan, que estos consejos te sirvan, porque tarde o temprano en algún momento de tu vida los vas a ocupar. Entonces, síguete inscribiendo aquí al canal y nos vemos pronto.